Bienvenidos a un nuevo episodio de Fotohablando. Hoy tenemos en el programa a un invitado muy especial, alguien que se ha encargado de descifrar la identidad de nuestras calles a través del lente. Destacado investigador y creador de contenido, que ya seguramente muchos de ustedes lo habrán visto en sus pantallas, porque además simplemente un par de vainas. Y bueno, con ustedes, Ali Morales. Muchas Bienvenido, gracias. Ali. Me encanta eso que se habla mente de un par de vainas. Todo el mundo tiene un par de vainas. Muchas gracias por la invitación, vale. Gracias a ti, amigo. Mira, Ali, tus videos no solo destacan por la investigación, sino por cómo se ve. Cuéntanos un poco cómo haces para lograr que bueno, que la imagen juegue fuerte la historia que estás investigando. La verdad es que yo comencé a hacer contenido como una forma de poder mostrar mi trabajo audiovisual. Cuando yo comencé a crecer en el mundo audiovisual, yo estaba tratando de encontrar como la cajita que quería ubicar. Un primer paso que di en algún momento fue querer ser director de fotografía. Y en esa búsqueda yo entendí dos cosas. Uno tenía que tener una buena cámara y que tenía que tener equipo, tenía que tener lentes para poder saberlo, porque al final esos son como tus pinceles. En el camino, la verdad es que no se me dieron las cosas como para tener esa cantidad de herramientas, aunque mucho les pasa. Y en ese momento también coincidió en el momento histórico de que todo el tema de la creación de contenido empezó su auge. Y a mí algo que me parecía interesante era que la creación de contenido tenía como este halo de lo profesional, pero mezclado con técnicas mucho más pragmáticas en formato, por decirte, un poco más práctico, que vendría siendo el MIS, que tampoco es tan práctico como uno cree. Y desde ahí empecé a experimentar, eso fue lo que ocurrió. Mi primer video lo hice con una lámpara que compré en unos chinos, más un aro de luz que él me regaló y un teléfono que me dieron como pago de una chapa. Y esas tres cosas combinadas con la oscuridad de la casa fue lo que empezó a hacer. Mucha gente se asombró y empezó a decir, qué bueno y tal. Y yo de ahí empecé a decir, bueno, al final no es simplemente la cámara. Tiene que ver con el tema de cómo tú creas una narrativa, también yo editaba mis propios videos y todo eso creó como una especie de armonía. Y ahí yo comprendí algo, y que es algo que predico y además se lo planteo a mucha gente, que en este momento nosotros vivimos una época en la que el lenguaje audiovisual es un lenguaje más presente y popularizado para comunicarse. Y que anteriormente, bueno, en el ámbito cinematográfico, que para muchos era también, es también un lenguaje, pero que estaba como puesto sobre todo para que eran directores o directores de fotografía, y el rol en el que uno participaba funcionaba de manera distinta. Entonces creo que ahorita estamos viendo como eso. Yo siento que aprendí a escribir de una manera, aprendí a hablar de una manera, y también eso me ha llevado como a leer de otra forma. Incluso también el formato mío ha cambiado durante el largo del tiempo. Pero qué bueno que empezaste con ese criterio de director de fotografía, pero yo creo que ese es mi trabajo también y ha sido mi querer de siempre, ¿no? Tener una buena cámara, tener un buen equipo de iluminación, cosa que nunca he podido llevar a cabo completamente, pero me he desempeñado, en este caso, trabajando para otras personas, haciendo comerciales, documentales, cortos, en fin. Pero qué interesante que tú tienes ese planteamiento que te llevó entonces la falta del equipo que tú anhelabas te llevó a hacer el trabajo que estás haciendo ahora, y eso te llevó a través de una investigación a lo que eres en este momento. Sí, a mí la gente cuando me pregunta sobre mi contenido, yo siempre les digo, para mí esos son peliculitas documentales que yo hago. Está en un formato como adaptado más como para esta época, por así decirlo. Hay gente también que dice, no, que eres cronista. Y yo, no, o sea, yo soy cronista porque no funciono como cronista. Si ustedes me lo preguntan a mí, así yo todavía tengo mis ganas de volver al cine, de hacerme como cineasta, pero también siento que es un modelo de producción en el cual yo no me siento tan cómodo ni me expreso tan rápido como capaz lo hago de forma digital. Creo que ahí está como la clave, la velocidad de la expresión. Hay cosas que yo siento que son muy duras. O sea, cuando nos estás editando un reel en la aplicación de Instagram, que es Edit,
y te dice, si te pasas de más de 3 minutos no se va a presentar a más allá de que sean tus seguidores. Es cruel cuando eso se muestra así. Que te pongan esas limitaciones. O que tengas que hacer un gancho para poder comenzar un video, es cruel. Pero hay cosas que necesitan otros espacios. También habla de que, bueno, los formatos uno tiene que adaptarse. Y por ahí va la vuelta. Hay mucha gente que me dice, Ali, cuéntame cuál es el paradigma para ser un creador de contenido. Bueno, mira, yo la verdad, leer un libro de cómo se hace un guión. Ay, pero para hacer bien eso se hace con ChatGPT. Bueno, la verdad es que te puede ayudar, pero hay que leer cómo crear un arco dramático, cómo se crea la estructura de un personaje, cómo él funciona y tal. Y la verdad es que ahorita eso es lo que mucha gente de manera práctica capaz hace y no entiende el trasfondo que hay de eso. Pero lo cierto es que yo creo que en este momento que estamos viendo como una realidad en términos de medios audiovisuales mucho más transmediática, al final estamos como en un espacio en el que hay muchas cosas que se están nutriendo. No es casual que muchos de los que están en el ámbito de la fotografía y el audiovisual, ahora hay una tendencia a buscar lo análogo, los elementos químicos para tratar de conectarse desde una forma que ya se hacía desde antes, pero que tiene que ver no con la inmediatez, tiene que ver con lo que permanece y con la experimentación realmente de este hablado. A mí me parece muy bello el sentimiento de que los jóvenes ahora están tratando de volver a lo químico, a la fotografía tradicional, al negativo, Sí. a impresiones, a revelarse, tener que esperar un par de días para ver los resultados, a equivocarse y hacer las cosas de nuevo. Y me parece muy positivo y muy bello que la juventud no pierda esa ganas de seguir investigando. Fíjate que yo creo que a mí también me parece bello, pero creo que es una crisis. O sea, genuinamente es una crisis. O sea, el ámbito digital, yo soy como de esta generación que logró vivir con lo analógico y luego me tocó vivir con lo digital, ¿no? Y la verdad es que quienes venimos de esta generación entendemos la dualidad que eso representa. O sea, lo importante que es escribir a mano y tal. Creo, muy afortunado. Creo que estas nuevas generaciones se están enfrentando a algo que las herramientas de alguna manera no les permite crear un valor en sí. Y como no les permite crear el valor en sí, cuando digo esto, tomar un ejemplo con la fotografía. Cuando tú agarras y lanzas una ráfaga con una cámara digital, te hace sentir de que, bueno, lo importante es lanzar la ráfaga y no la permanencia dentro del frame, buscando el momento para cuando vas a disparar, que era con lo que nosotros decimos, y todo lo de cartelización y el instante decisivo. Estos jóvenes ven la ráfaga y lo que entienden es la capacidad de la memoria, si la amplitud, la latitud que tiene, de cuándo pueden hacer. Pero ¿qué ocurrió ahora? Eso te lleva a que en la postproducción tengas que tomar demasiadas decisiones y en el tiempo el criterio con el que decides qué es lo que vas a hacer se complejiza. Entonces eso los lleva a una crisis que lo tecnológico no les permite entonces tomar decisiones creativas. Eso lo he vivido yo con mis estudiantes. Ese conflicto los lleva entonces a pensar, ajá, y si yo tengo una cámara analógica que tengo 32 disparos nada más, no puedo ver directamente el resultado, pero me hace a mí entender cómo es el desarrollo del valor y comprender ese negativo como un momento único. Esa decisión se empieza a transformar en un alivio creativo y en una posibilidad. Ahí creo que hay una magia. Y más allá de romantizarlo, porque creo que los chavos lo romantizan burda, Sí. creo que hay una búsqueda realmente artística de lo que se hace a pesar del medio que estás utilizando. Claro, porque es un reto. Ali, fotógrafo, investigador, cineasta, ¿cuál te quieres? Ya, vamos a esas respuestas nos las das luego de nuestro segmento Fotocuriosidades. Más allá de la técnica y el equipo, existe un universo de anécdotas esperando a ser reveladas. Esto es Fotocuriosidades. Historias cortas para los amantes de la cultura visual. ¿Listos para el dato de hoy? Ojo a este. ¿Qué tienen en común las fotos más vibrantes del siglo XX?
que se tomaron con una película que en realidad era daltónica. Hablamos de Kodachrome, la mítica emulsión lanzada por Kodak en 1935. Lo increíble es que este rollo era totalmente en blanco y negro, pero la magia realmente ocurría en el laboratorio. Mediante el complejo proceso K14, los colores cian, magenta y amarillo se inyectaban capa por capa durante el revelado. Una hora de pura alquimia química. El resultado era una nitidez tridimensional y unos rojos tan vivos que enamoraron al mundo. Pero con la era digital su producción llegó a su fin. El broche de oro, el legendario fotógrafo Steve McCurry, le pidió a Kodak el último rollo de la fábrica y viajó por el mundo para inmortalizar sus últimas 36 fotos. Una joya de la historia que hoy ya es leyenda. ¿Conocías este dato? Esto fue Foto Curiosidades. Déjanos tu opinión. Te leemos. Bueno, estamos de regreso y bueno, Ali, respóndenos la pregunta. ¿Con cuál me quedo? Director creativo. Ah, ¿Sabes lo aprendí esta ¿Qué? No sabe nada. Siéndole muy honesto, sí, yo arranqué queriendo ser director de... Mentira, yo arranqué realmente queriendo ser fotógrafo. La vida me llevó como realizador, concretamente. En medio de eso, después yo decía, bueno, quiero ser como me gusta el video, quiero adaptar esto, entonces dije director de fotografía. Después cuando me pasó todo este tema de la dirección de fotografía, que entendí lo compleja que era en términos de equipo, y me gustaba y había estudiado muchísimo teoría de color y sobre todo el tema de la tecnología, dije no quiero ser colorista. Eso fue el momento en el que yo dije, aquí está mi revelación. Luego ahí de que quería ser colorista, pero también tenía sus propias limitaciones, intenté hacerlo, pero sentía que estaba alejado del proceso y que el colorista, a pesar de que es una herramienta poderosísima, yo quería participar del proyecto, de lo que era el proyecto. Y ahí fue cuando empecé a intentar, bueno, quiero escribir para poder entender cómo hacer esto. Y empecé a escribir guión. Ahí yo escribí un par de cosas que las tengo ahí para desarrollarlo. Y el escribir fue lo que un poco me abrió a mí el camino a ser creador de contenido. Y como creador de contenido, entonces estas cosas se empezaron a involucrar. Cómo la realizaba, cómo la pensaba, cómo era el producto final, cómo era el delivery, la intención que tenía, cómo garantizar de que esto escalara, cómo crear una conversación. Y todo eso entonces empezó a abrir este campo, la dirección creativa. Yo creo que la dirección creativa es el espacio en el que yo ahorita me desenvuelvo y que nunca pensé ni siquiera sabía cómo llegar. Y de alguna forma ahora que me siento cómodo en él, ahorita estoy trabajando de hecho con algunas marcas con las que no necesariamente yo hago un contenido propiamente para ellos, sino que las marcas tienen un proyecto y como dicen ellos mismos, te traemos un brief con un problema a ver cómo lo resuelven. Y eso me ha llevado a entender cosas interesantísimas de este oficio como realizador. Mire, estás dejando un trabajo bien interesante allí, porque me gusta mucho esa investigación que tienes con los nuevos fotógrafos, estos chamos que están por ahí en la calle nuevecitos, pero que vienen haciendo un buen trabajo. Y ese trabajo de María Teresa Augusto que también te deja muy... Mira, es que hay algo, yo siento que ahí cuando uno comienza a ser creador de contenido siempre se ve como toda esta cosa de querer ser creador de contenido por la fama que hay detrás de eso. Para mí la creación de contenido es como un paso intermedio para poder hacer gestión pública. Uno de los primeros elementos sobre el que yo le puse el foco de investigación era la fotografía contemporánea, porque siento que es un espacio que está entre lo efímero, que puede ser la manera en cómo se aproxima, y luego lo que queda en el tiempo. Anotaciones sobre la fotografía contemporánea de María Teresa Augusto para mí fue uno de los trabajos más reveladores que ha tenido mi vida. Pero yo llegué tarde a él, en el sentido de que ella lo escribe en los 90 y yo lo leo a mediados de los 2000. Y cuando lo leo en esa época, había como un remanente de algunos de esos fotógrafos que ya eran como los grandes fotógrafos y ya no eran los fotógrafos contemporáneos, aquellos que estaban experimentados. Exacto. Entonces yo decía, pero es que estos no son los fotógrafos contemporáneos. Sí hay, ¿quién es esa fotografía contemporánea? Y es cuando empiezo a detallar como esta taxonomía de fotógrafos que están en los espacios digitales, que estaban buscando nuevos lugares. Creo que ahí yo encontré algo que es interesante para muchos, que es utilizar el espacio digital para mostrar el trabajo. Eso ya fue hace 4 años. 4 años después, eso cambió totalmente. O sea, ahora los fotógrafos
que estaban buscando esos espacios digitales usan esos espacios digitales como un lenguaje, pero intentan llevar la fotografía al lugar donde corresponde, sino como que no necesariamente es el espacio del Instagram. Cuando digo esto, me refiero a algo que he estado meditando últimamente. La fotografía en sí misma no funciona como una herramienta para poder reflexionar. La fotografía necesita de otras herramientas para también hacer su efecto. Sí. O sea, necesitas el contexto, necesitas la historia, necesitas el fotógrafo, necesitas la experimentación, necesitas entender cómo es la ciudad. Entonces hay gente que creyó de que congelando un fragmento de tiempo y poniéndolo a partir de su propia sensibilidad iba a conmover a otros de manera inmediata. Y no. Entonces la fotografía es un elemento de conversación. Y necesita, más allá del espacio digital, necesita el espacio físico de encuentro, necesita la documentación. Exacto. Es como un lenguaje, necesita interlocutores, Claro. necesita que haya conversación, necesita que haya intercambio de Eso ideas. no te digo, una Ahora me parece loco que menores de 25 años que están haciendo fotografía, entonces ahora están pensando en hacer el pasquín, están pensando en escribir, están haciendo colectivas de exposición. Y que además esas colectivas de exposición están musealizadas por ellos, están curadas por ellos mismos, intervienen espacios, intervienen elementos incluso como Cabilla Salsera, que hizo una convergencia entre la salsa baúl y la fotografía para poder establecer como una conversación de lo que era la fotografía de calle. Que cuando yo miro hacia atrás y pienso en artistas como los que idearon la Galería Nuevo México, que después fue una fotocopiadora y tal, y que se movía como en el espacio de foto, pintura, arte, uno se da cuenta que la contemporaneidad cambia y que estos momentos requieren una nueva conversación sobre ello. Yo siento que el arte venezolano todavía no lo entiende. O sea, cuando digo el arte me refiero no a los artistas, me refiero como a todo el tema de lo que es museo, galerías, curadores, pero eso no lo entiende y no entiende esto que está ocurriendo. Pero hay una disposición, creo que el tiempo de María Teresa pasó y el tiempo de mucha gente pasó. Creo que de esa época hay algo importante que rescatar y sobre todo de una conversación que tuve con Vasco lo traigo a la mesa. La colección, la curaduría, el archivo es lo más importante dentro de todo esto, crear catálogo. Ahora, ¿cómo es la forma? ¿Dónde se almacena? ¿Cómo se mantiene en el tiempo? ¿Cómo se hace rentable? Es una conversación de la hora. Pero el método es valioso. Es igual que la universidad, igual que la investigación. Entonces creo que ahí es donde está como el deber de lo que nos toca a muchos. Claro. Yo estoy ahí como en esa vuelta, echándole ahí un granito de qué pasa y acompañando a esos menores a ver qué ocurre y lo que está ocurriendo es burda interesante. Sí, pero buena labor, que es interesante tu trabajo pues, en ese sentido y bueno, yo creo que va a tener mucho éxito con la generación. Fíjate que se resuelve una villa. Gracias. que marcamos aquí en este programa y en Fototería como tal, que queremos ir formando y ayudando a que esa cultura visual, fotográfica en esta ciudad, primero, que entre fotógrafos seamos más unidos, que hace falta, ¿no? Y segundo, bueno, ir ayudando a todo el que quiera, pues salir. ¿Sabes qué? Acabas de decir algo sobre el tema de la cultura visual. O sea, hay un amigo que decía esto y a mí yo también lo viví. Dice, es muy loco que tú vives en Venezuela, vives aquí en Caracas, donde el sol casi ya es perpendicular sobre la línea del Ecuador, y a ti te enseñan a fotografiar a ASA 400 en blanco y negro. Y lo cierto es que el maximalismo latinoamericano con el que vivimos constantemente, la manera en cómo nuestra arquitectura se combina, la forma en cómo los colores se combinan, es un desperdicio verlo, o sea, es limitado verlo desde ahí. Y sí, hay una necesidad de colonizar nuestra fotografía. Y la decolonización de nuestra fotografía pasa por el hecho de entender que lo que nosotros somos no puede ser un intento
de copia de lo que otras miradas han sido, sino que nos toca mirarnos como son. Y eso a veces creo que nos asusta, pero creo que hay una cultura visual, gracias también un poco a todo este tema de la digitalización, que está construyendo lo que nosotros somos. Evidentemente eso va a crear patrones, pero lo importante es que yo siento que ahora sí hay una cultura que se acerca más a nosotros. Y sí, a mí me encanta, no sé, Cartier-Bresson, me encanta Elliot Irwin, pero yo no quiero buscar un Cartier-Bresson venezolano. Yo quiero encontrar al del nombre que es de aquí. No quiero encontrar incluso no quiero encontrar a un Alexis Pérez Luna de ahora, quiero encontrar el de ahora. Y creo que ahí está. Felicitaciones por tu trabajo, Ali. Gracias, Vale. Excelente, Gracias. de verdad que sí. Creo que nos va a tocar hacer otro programa para seguir Sí, hablando nos de quedamos. ello porque tiene muchos temas muy interesantes. Bueno, de verdad que se nos acabó el tiempo. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Foto Hablando. Feliz domingo, que lo pasen muy bien. Luego